Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en que estés me escuchando. ¿Todo bien con ustedes, hermanos? Yo espero sinceramente que estéis bien y que las bendiciones de nuestro Dios estén sobre su casa. Hoy volveremos a nuestras clases sobre la iglesia narcisista, ¿sí? La clase pasada hablamos de la empatía, hoy hablaremos del narcisismo. Leamos la palabra del Señor que se encuentra en Proverbios capítulo 16 y versículo 18. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Hermanos, antes de hablarnos sobre el concepto del narcisismo, contemos la historia que condujo al concepto, ¿sí? Ese concepto nació en la antigua Grecia, que tenía un nombre tan hermoso que se dejó llevar por su belleza, despreció a varias chicas y se enamoró de sí mismo. El joven pasaba horas y horas admirando su reflejo en el espejo o donde pudiera verlo. Cuenta la leyenda que murió de hambre y de sed al borde de una fuente donde se contemplaba en la eterna urgencia de tocar a esa criatura que tanto amaba, que es él mismo. ¿Tu nombre? Narciso. El mito de Narciso es el narrado por el poeta romano Ovidio en su obra Metamorfosis. Este mito nos enseña que una persona vuelta hacia a sí misma al extremo puede llevar al colmo de la vanidad, del egoísmo, que de la falta de empatía. Y que daña esta falta de empatía tanto para quien no la tiene como para quien convive con estas personas. La arrogancia y el orgullo de Narciso lo llevaron a amarlo de manera extrema, lo que lo llevó a la incapacidad de extender a los demás cualquier tipo de amor que no reflejara su propia imagen. Para él, lo que era diferente, lo que no era Narciso, era una amenaza. Del mito nació el término narcisismo y todos aquellos que se comportan como Narciso, narcisista. Una persona narcisista expresa un alto nivel de egoísmo, vanidad, arrogancia y orgullo. Y el resultado de estos combos es una persona que ve todo desde la perspectiva de cómo le afectará. La otra no es más que un suministro, es decir, alguien que puede proporcionar todo lo que necesita el narcisista. De lo contrario, queda descartado. Para un narcisista es imposible tener empatía porque su única perspectiva es egocéntrica. Todo por su propio bien. Todas las personas que pueden pulir su ego, hacerlo genial, será acepto en tu círculo íntimo. Los narcisistas sobreestiman sus habilidades y exageran sus logros. Se creen superiores, originales o especiales en detrimento de los demás. ¿Qué significa eso, hermano? El valor de narcisista, tus logros implican subestimar el valor y los logros de los demás. Todo lo que pertenece al otro es inferior. Están preocupados por fantasías, por la ilusión de grandes logros, por ser admirados por su inteligencia o por su abrumadora belleza, por tener prestigio e influencia o por experimentar un grande amor. Por ellos siempre buscan relacionarse únicamente con otros individuos tan especiales y talentosos como ellos. Y toda esta red de relaciones con personas extraordinarias se utiliza para apoyar y mejorar su autoestima, que al contrario de lo que demuestra es baja. Como el narcisista necesita ser admirado, su autoestima depende de la consideración positiva de los demás y por lo tanto es muy frágil. Todo narcisista
alberga una preocupación por lo que la gente piensa de él. Ella valora su imagen social, por lo que a menudo mira a su alrededor para ver qué piensan los demás de ellos y evaluar que también lo están haciendo. Al narcisista no le gusta que lo critiquen ni fracasa, lo que lo hace sentirse humillado y derrotado. Cuando esto sucede, responden con ira y o desprecio o pueden contraatacar violentamente. O si las personas involucradas con él tienen suerte, el narcisista puede retirarse y aceptar la situación externamente en un esfuerzo por proteger su sentido de importancia personal, de grandiosidad, evitando situaciones en las que podrían fallar. Hermanos, en psicología el narcisismo es visto como un amplio espectro de condiciones que van desde lo normal hasta lo patológico. En la Biblia, la naturaleza pecaminosa que habita en todo ser humano se nutre cuando nuestro foco se vuelve totalmente al yo, el ego de cada uno de nosotros. Esta atención es exagerada hacia uno mismo también se conoce como egocentrismo. Como seres humanos, todos nacemos con una buena dosis de egocentrismo fundamental para la supervivencia. Sin embargo, con el paso de los años, la madurez aleja al individuo del centro de sí mismo, hacia lo colectivo, donde toma conciencia de sí mismo y del otro y de uno mismo y con el otro. En la vida adulta, si este egocentrismo no disminuye y el individuo adulto persiste en mantener su relación con los demás como un niño, como que hace todo narcisista y egocéntrico, esto impedirá su crecimiento personal y relacional. Mirando el punto de vista psicológico, que aquí camina con valores bíblicos, la persona narcisista utiliza mecanismos de defensa para proyectarse de manera ideal, modelo de perfección para que no tenga que enfrentarse a sus propios errores, pecados o fallas, estado caído. La psicología define tales características como personas que tienen rasgos narcisistas y personas que tienen un trastorno de personalidad narcisista. Básicamente, los rasgos y las personalidades se diferencian porque es más intenso y muy difícil de cambiar las personalidades. El comportamiento errático del individuo narcisista, como la arrogancia, el orgullo, la vanidad, la envidia, la inmadurez, la manipulación, la falta de empatía y su visión distorsionada de la grandiosidad, se pueden cambiar con la ayuda de un profesional de la psicología, si están en el campo de los rasgos. Pero si se trata de una personalidad narcisista, difícilmente habrá cambio, muy raro. Desde el punto de vista bíblico, toda esta gama de características es causada por el orgullo, que es pecado. En el libro de Proverbios, que leemos en capítulo 16 y versículo 18, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Toda persona narcisista está claramente en desobediencia a estos mandamientos. El orgullo hace que el individuo crea que no necesita un salvador,
perdón o pedí perdón. Siendo eso este último pidiendo perdón, se le da crédito, servirá, porque estas personas se creen especiales, buenas, desinteresadas, están ciegos a su propia responsabilidad por el pecado, por el proceso de mejorar sus valores. Después de todo, son geniales. El individuo narcisista, orgulloso, esconde el pecado y vive con una máscara, mientras que la palabra de Dios nos lleva al arrepentimiento a través de la verdad, sacando todo a la luz y quitando las máscaras. El narcisista, especialmente el patológico, es peligroso porque no solo conduce a la destrucción, sino que llevará a muchos por el mismo camino para satisfacer sus intenciones egocéntricas. Estos asuntos de la carne, es decir, el narcisismo, también se trata en la carta a Romanos, ¿sí? A los Romanos, capítulo 7, versículo 5. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos frutos para muerte. Una persona que reconoce sus faltas y se deja moldear por las escrituras, no vive en pecado, vive hasta convertirse en esclava de la justicia en la medida en que se deja convencer por el Espíritu Santo para un verdadero proceso de transformación y santificación de su vida. Una persona transformada por el Espíritu Santo tiene una óptica, una perspectiva espiritual y no carnal, es decir, humilla su propio yo por el bien del gran yo soy, que es Dios. Se entrega al Señor. Jesús en el Evangelio de Marcos capítulo 8 versículo 34 dice: entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo que se negue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Luego llamó a la multitud. Él dice eso. Aceptamos los valores de Cristo, mas nos involucramos en el proceso de santificación y, en consecuencia, en los rasgos del narcisismo y todas sus implicaciones. Para cerrar, hermanos, por hoy leamos Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Por tanto, os digo, hermanos, vivan por el Espíritu de Dios, ¿sí? Amén. Queridos hermanos, hoy abordamos más profundamente sobre el narcisismo y el próximo sábado comenzaremos a hablar sobre las desviaciones de la iglesia hacia el narcisismo, ¿sí? Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón, para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.